habla de la gestión social y de los administradores. El primer concepto que hay que saber es qué es gestión social, que nos aparece en el programa. Generalmente los libros no lo definen específicamente, nosotros lo definiríamos de la siguiente manera. La sociedad, habíamos dicho, es una persona jurídica. ¿eh? Esa persona jurídica, a los efectos de poder expresar su voluntad y vincularse con terceros, tiene que llevar a cabo todo un proceso de toma de decisiones interno, un proceso que involucra cuestiones relacionadas con la administración y con la representación de la sociedad. La gestión social, pues, es ese proceso interno de toma de decisiones, ese sistema que se genera en virtud de ese proceso de toma de decisiones dentro de la sociedad a los efectos de poder llevar a cabo su cometido. Ese podría ser más o menos el ejemplo, el concepto de lo que debe entenderse por gestión social. Dentro de la gestión social vamos a tener que analizar por un lado lo que es la administración de la sociedad y por otro lado lo que es la representación. Habíamos dicho que son dos cosas distintas, la administración hacia la faz interna de la sociedad y la representación hacia la faz externa. Esto es la vinculación de la sociedad con los terceros. Y habíamos dicho que en materia de representación, en sociedades se aplicaba lo que era la teoría del órgano. Esto es, entre el representante y la sociedad no hay un vínculo de mandato, sino que hay una relación orgánica, interna. El representante de la sociedad no es una persona distinta de la sociedad, sino que es la misma sociedad actuando. Es el órgano de la sociedad actuando. Es la boca, entre comillas, de la persona sociedad expresando la voluntad que tiene adentro la sociedad. La administración y la representación, ambas cuestiones, ya vimos que el artículo 11 nos dice hay que organizarlas en el instrumento constitutivo. Para el caso de que no esté organizado, ya la ley con las normas supletorias nos establece cómo se organiza la administración y quién es el representante orgánico o representante legal de la sociedad. Vamos a empezar hablando de lo que es la administración, qué puede entenderse por administración. Básicamente la administración se encarga de cumplir con los designios que le ordena el órgano de gobierno y llevando adelante la gestión operativa, la gestión empresaria de la sociedad. ¿Qué podemos definir como gestión operativa? La realización de todas aquellas actividades necesarias para la consecución del objeto social. Y la gestión empresaria de la sociedad vendría a ser el desarrollo de la organización empresarial, el desarrollo de la empresa que subyace a toda sociedad. Habíamos dicho que la sociedad era la estructura jurídica de la empresa. Bueno, la administración de la sociedad tiene a su cargo el desarrollo, el control y la organización de la empresa. Por supuesto, la empresa la va a estudiar el derecho laboral, las relaciones que se dan adentro de la empresa, entre los distintos estamentos de la empresa y entre los empleados y la empresa, lo va a estudiar el derecho laboral. El derecho societario lo que va a hacer a través del órgano de administración es estipular cómo debe ser el desarrollo y la organización de esa empresa. A su vez, la administración tiene una función de cogestión societaria. Tanto la administración como el gobierno de la sociedad organizan o participan en el funcionamiento interno de la sociedad. Ya vamos a ver que hay una necesaria vinculación entre el órgano de administración y el órgano de gobierno. Ya vamos a ver eso en cada uno de los tipos sociales, cómo se va dando en mayor o menor medida. ¿Quién es el administrador? Ya habíamos visto que el administrador es el miembro del órgano de administración. El artículo 60 de la ley, que lo vamos a leer ahora, nos dice: toda designación o cesación de administradores debe ser inscrita en los registros correspondientes e incorporada al respectivo legajo de la sociedad. También debe publicarse cuando se trata de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. La falta de inscripción hará aplicable el artículo 12 sin las excepciones que el mismo prevé. ¿Qué es lo que tenemos que publicar entonces? Tenemos que publicar tanto la designación del administrador
como el cese de un administrador. Cese del administrador que se puede dar porque se le ha vencido el mandato, porque ha fallecido, porque ha sido removido, porque ha entrado en una causal de incompatibilidad para ser administrador, etc. Ya vamos a ver que hay muchos supuestos. En ese caso, lo importante es que para proteger a los terceros, por seguridad del tráfico comercial y porque los administradores, ya vamos a ver que tienen responsabilidad por lo que es llevar a cabo la gestión social frente a los propios socios, frente a la propia sociedad y también frente a los terceros, por eso debemos inscribir la designación y el cese de los administradores en el registro público de comercio. Esa inscripción tiene un efecto declarativo. ¿Qué significa? Que si hubiera algún vicio en la designación del administrador, esa inscripción en el registro público no lo subsana. Esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Segundo, hasta tanto no se produzca la inscripción de la designación del administrador, ese administrador frente a terceros no queda obligado. Y si hubo con anterioridad un administrador que había cesado en su cargo, que había renunciado, que había sido removido, etc., hasta tanto no se inscriba ese cese del administrador, como nos dice el propio artículo 60 y el artículo 12. Si no se procede a inscribir el cese de administrador, ese administrador permanece en su cargo hasta tanto que no se inscriba el cese. Por supuesto, la normativa societaria nos va a permitir que tanto la sociedad, el administrador que ha cesado como el nuevo administrador insten el proceso de inscripción en el registro público para precisamente el administrador que ha cesado, que ha renunciado o que haya sido removido, si quiere dejar de ser responsable frente a terceros, puede él mismo instar el proceso de inscripción de su cese en el registro. Los procedimientos para cómo se designan los administradores o cómo pueden ser removidos, por supuesto, van a variar en cada tipo societario, pero podemos aplicar los principios generales que hemos estado viendo. En ese sentido, no hay inconveniente. Otro punto del programa que nos toca ver es el administrador de hecho. No está regulado algo de manera específica, pero es importante tener el concepto. ¿Quién es el administrador de hecho? Aquella persona que sin título, sin tener un título válido para ser administrador de la sociedad y gestionar de la sociedad, lo hace con un poder de hecho. Y podemos enumerar 3 supuestos de la figura del administrador de hecho. Primero, el administrador que ha sido nombrado a través de un procedimiento irregular o nulo. Ese es un administrador de hecho y sigue en su cargo. Un administrador que ha sido nombrado, pero tiene el nombramiento caduco. Ya se le venció el término, por ejemplo, y sigue siendo administrador. Ese es un administrador de hecho también. Y el tercero es aquella persona que actúa como administrador sin serlo. El administrador sin nombramiento. Eso vendrían a ser los 3 supuestos de administrador de hechos. ¿Qué responsabilidad tiene el administrador de hechos? Bueno, frente a la sociedad, el administrador de hechos se lo considera que actúa como un gestor de negocios. Esta figura la deben haber estudiado en contratos. Va a poder pedirle a la sociedad que asuma las obligaciones que él ha llevado a cabo en su nombre, siempre y cuando la sociedad tenga conocimiento de ello y lo consienta. Y eventualmente va a poder pedirle la liberación y va a tener un deber de lealtad para con la sociedad, ese administrador de hecho. Frente a terceros, si el tercero es de buena fe, va a poder reclamar que la sociedad quede obligada por la actuación de ese administrador de hecho. Va a haber que ver, por supuesto, el caso concreto. ¿Qué es la representación? Ahora vamos a dar un concepto de qué es la representación. La representación es la función de expresar la voluntad de la sociedad hacia los terceros. Hay 2 tipos de representación. La representación legal u orgánica, que es la representación que se nos da, que viene establecida por la ley. En cada tipo social, la ley nos va a decir quién es el representante de la sociedad,
Por ejemplo, en las sociedades personalistas, en principio todos los socios representan a la sociedad, todos los socios son el representante legal de la sociedad. En las SRL, el representante legal de la sociedad es el gerente, o el presidente de la gerencia, de acuerdo a cómo se organiza la gerencia. Y en las sociedades anónimas, el representante legal de las sociedades anónimas es el presidente del directorio. Es una sola persona que tiene la capacidad de obligar a la sociedad. Y lo importante, volvemos a recalcar este tema, no es que hay dos sujetos, no hay un representante y un representado, sino que el representante orgánico es la propia sociedad actuando, por lo que es la teoría del órgano. A su vez, al igual que cualquier otra persona, la sociedad puede otorgar contratos de mandato, puede celebrar contratos de mandato y puede dar lugar ese contrato de mandato a lo que es la representación convencional o la representación voluntaria o la representación mandataria. No es algo obligatorio, puede existir o puede no existir. En este caso, la sociedad puede otorgar un contrato de mandato, darle un poder a cualquier tercero. Puede ser incluso un mandatario de la sociedad y por ende un representante de la sociedad, un administrador, que no sea el representante legal, cualquier administrador, o podría serlo cualquier socio, también en ese sentido, o puede ser un tercero. No hay ningún problema a quien la sociedad puede darle un contrato de mandato. Eso se rige por el derecho común, por lo que ustedes ya han estudiado en contratos. En materia de representación es importante tener presente lo mismo que deben haber estudiado en contratos, que es la teoría de la apariencia. La teoría de la apariencia dirigida a proteger a los terceros frente a aquellos que se manifiestan como administradores, como representantes, de la sociedad con una apariencia de tales, la sociedad consiente esa apariencia y esas personas aparecen obligándose a nombre de la sociedad. Los dos supuestos son el caso de los administradores de hecho, que ya hemos visto, y de aquellos dependientes de la sociedad, el llamado factor de comercio, que obligaba a la sociedad sin ser representante de la sociedad, sin ser mandatario, pero por la posición en la que se encontraba, se entendía que esa persona estaba obligando o actuando en nombre de la sociedad. El típico caso que dan todos los libros es el de la persona que está sentada atrás del mostrador en el establecimiento de la sociedad y se vincula con los terceros. Esa persona puede no ser y recibe, por ejemplo, una documentación o emite una factura o hace un contrato de compraventa, por ejemplo. Esa persona, por más de que no sea un administrador, por más de que no sea un representante, es un dependiente de la sociedad y se entiende que está representando a la sociedad en ese sentido. Vamos a leer ahora, a continuación, lo que nos dice el artículo 58 para hablar de lo que es la representación y el objeto social. El objeto social va a funcionar como un límite a la representación. Algo habíamos hablado de lo que era la relación entre el objeto y la capacidad, lo que era la doctrina del ultra vires, que era básicamente para cuestiones de derecho público, de derecho administrativo. No es precisamente la doctrina del ultra vires lo que se sanciona o lo que se regula en el artículo 58, sino que el artículo 58 establece la relación entre representación, capacidad de obligar a la sociedad y el objeto social de la sociedad en relación a los terceros, y la idea de proteger a los terceros. Eso es lo que nos dice el artículo 58. También lo tenemos que estudiar conjuntamente con lo que habíamos dicho del artículo 11. ¿Se acuerdan que el objeto tenía que ser preciso, determinado y posible? Como habíamos hablado de los requisitos del objeto. Bueno, eso tiene específica vinculación con el artículo 58. Vamos a leerlo. Vamos a leer la primera parte. El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad obliga a estos por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Qué es lo que vamos a tener?
un representante, vamos a estar hablando del representante, que se vincula con un tercero a nombre de la sociedad. La sociedad tiene un objeto social. Tenemos que diferenciar tres tipos de actos que puede hacer ese representante en nombre de la sociedad. Actos propios del objeto social, actos extraños al objeto social, pero no notoriamente extraños, y actos notoriamente extraños al objeto social. La ley que me va a decir, el el representante va a obligar a la sociedad por todos aquellos actos propios del objeto social y por todos aquellos actos extraños, pero no notoriamente extraños. El artículo 58 nos va a decir, por aquellos actos que sean notoriamente extraños al objeto social, no va a quedar obligada la sociedad, sino que el tercero únicamente va a poder considerarse vinculado o va a poder reclamarle el cumplimiento de esa obligación al representante. Ese representante en ese acto notoriamente extraño no va a obligar a la sociedad no va a quedar obligada. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos a una sociedad que tiene por objeto social la compra de automotores, de automóviles, ¿no? Un acto propio del objeto social sería el representante de la sociedad concertando la compra o la venta de un automóvil con un tercero. Eso sería un acto propio del objeto social. Un acto extraño al objeto social, pero no notoriamente extraño, sería, por ejemplo, si habíamos dicho, el objeto social es compra-venta de automóviles. ¿Qué pasa si el representante de la sociedad concerta, ya sea una compra o ya sea una venta, de una maquinaria agrícola, un tractor, una máquina cosechadora, etc.? Eso podría ser un acto extraño al objeto social, pero no notoriamente extraño, porque es parecido a lo mejor la maquinaria agrícola que los vehículos. El tercero podría, en base a la apariencia, decir, no, esta persona, yo siempre le compraba automóviles, pero ahora le compro un tractor, no veo ningún problema. Distinto sería si ese representante de la sociedad quiere, por ejemplo, comprar o vender un barco, por ejemplo. Un barco sería algo ya notoriamente extraño al objeto social que habíamos dicho, la compraventa de automóviles. Volvemos a decir, actos propios, actos extraños, pero no notoriamente extraños, y actos notoriamente extraños. El caso este del barco. En ese caso del barco, quien va a quedar obligado va a ser el representante propio, no va a obligar a la sociedad, ¿no? Va a quedar únicamente el tercero vinculado con el representante. Si el representante, por ejemplo, es una compra y el representante no le paga el precio, el tercero no va a poder ir a reclamarle a la sociedad, che, sociedad, pagame el precio. La sociedad le va a decir, no, mira, esto es un acto extraño al objeto social y es notoriamente extraño, así que vos no podés decir que estabas en apariencia legítima de estar relacionándote con la sociedad, no, es un acto notoriamente extraño, andar reclamárselo al representante. Perdón. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, actos propios, extraños, pero no notoriamente extraños, y actos extraños de manera notoria al objeto social. ¿Qué es lo que va a pasar en aquellos actos que no son propios del objeto social, pero no son necesariamente extraños? En el ejemplo que damos, el caso de la compraventa de maquinaria agrícola, bueno, en ese supuesto, el representante que ha actuado fuera del ámbito establecido por el objeto social, lo que va a tener una suerte de reclamación interna de la sociedad hacia ese representante por haber actuado fuera del objeto social, o sea, obligó a la sociedad por algo extraño al objeto social de la sociedad. En ese caso, el tercero va a quedar amparado, o sea, la sociedad va a quedar obligada frente al tercero, pero la sociedad se va a poder dar vuelta y decirle, che, representante, has hecho una macana, te has vinculado por un acto que no es propio del objeto social. Pero el tercero, por teoría de la apariencia, queda protegido. Esa es un poco la primera parte del artículo 58. El artículo 58 tendría que estar redactado mejor, no es buena la redacción, de ahí que lo estemos leyendo de esta manera para que quede bien claro. La segunda parte del artículo 58, que tendría que estar puesta en otro párrafo, pero está mal redactado, le vuelvo a decir, es aquella que habla de un régimen de representación plural. Esto no se los dije, pero la representación puede establecerse de manera individual, designarse un representante, o establecer un régimen de representación plural, esto es, designar a varias personas como representantes. Esa representación puede ser conjunta,
Puede ser colegiado o puede ser indistinta. ¿Qué significa que sea indistinta? Que cualquiera de las personas que yo designé pueden actuar como representantes sin el consenso de los demás, pues se pueden representar a la sociedad sin necesidad de la firma de los otros representantes. La representación colegiada es cuando entre los representantes deciden por mayoría quién va a representar a la sociedad en un determinado acto. Y la que más nos interesa acá, que es la que más se da en la práctica, es la representación conjunta. Esto es cuando dos o más personas para representar a la sociedad tienen que actuar, tienen que llevar a cabo ese acto de representación de manera conjunta, los dos al mismo tiempo. El ejemplo más común es el famoso, la cofirma. A los fines de obligar a la sociedad, tengo que tener la firma de fulanito y fulanito. Por ejemplo, del presidente o del vicepresidente, o del presidente y un apoderado, o de dos apoderados, pero una sola persona no puede obligar a la sociedad, no puede representar a la sociedad, se necesita una doble firma. Ese vendría a ser el ejemplo más común en la práctica de lo que es la representación plural. El artículo 58 vamos a leerlo y después lo vamos a explicar. Esta segunda parte que yo les digo que tendría que estar en un párrafo distinto. Nos dice, este régimen, o sea, el régimen anterior que veníamos hablando de protección a los terceros para los actos que son extraños, pero no notoriamente extraños, dice, este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. Habíamos dicho, está la protección al tercero por aquellos actos que son extraños, pero no notoriamente extraños. La ley me dice, aun si hubiera representación plural y la misma hubiera sido violada, esto es, necesito firma conjunta, pero firma uno solo, ¿no? Ese es el supuesto de violación a la representación plural. Necesito firma conjunta, pero firma uno solo. La ley me va a decir, por más de que se haya violado la representación plural, por más de que sea uno solo el que firme cuando se necesitaban dos, por más de que sea uno solo, la sociedad queda obligada. ¿En qué supuestos? Cuando se trata de títulos valores, por ejemplo, la sociedad emite un cheque que tenía que tener doble firma, pero queda la firma había de una sola persona. Contratos entre ausentes o contratos celebrados mediante la adhesión o mediante formularios, en esos supuestos, el tercero queda protegido aún si se viola el régimen de representación plural. ¿Qué se entiende? Que el tercero, por este tipo de contratos que son tan, digamos, donde el tercero no puede discutirle mucho, entre comillas, a la sociedad en este tipo de actos jurídicos, títulos valores, contratos entre ausentes, contratos mediante adhesión, no puede estar requiriéndole, bueno, mostrame cómo está establecido en tu instrumento constitutivo el régimen de representación para saber si estás cumpliendo, si tenés un régimen de representación plural y lo estás cumpliendo, lo estás violando, como puede ser que en estos supuestos, por la agilidad en el tráfico comercial, no se pida el instrumento constitutivo, la ley protege a los terceros. Dice, aun si se viola la representación plural, en estos tres casos, títulos valores, contratos entre ausentes o contratos celebrados por adhesión, el tercero está protegido, el tercero queda obligado con la sociedad queda obligada con el tercero, por más de que tendrían que haber firmado dos y firmó uno solo. Esa es un poco la regla de esta segunda parte del artículo 58. Nos va a decir, el único supuesto en el que el tercero no queda amparado, esto es, en el que el tercero no puede decir, che, sociedad, vos has quedado obligada aún a pesar de que se ha violado el régimen de representación plural, el único supuesto en donde el tercero no puede hacer eso, no puede reclamarle a la sociedad, es el supuesto en el que sea un tercero de mala fe. ¿Cuándo puede darse un supuesto del tercero que no tenga buena fe? Cuando, por el tipo de tercero de que se trate, tiene que haber hecho esa indagación que yo les digo. El supuesto más común es el supuesto de los bancos o de la administración pública, que le piden a la sociedad cuando se van a vincular con ellas que la sociedad le deberían pedir por una cuestión de prudencia comercial, pedirle a la sociedad, no, oiga sociedad, yo me voy a vincular con usted, pero muéstreme el contrato. Quiero que me muestre el instrumento constitutivo
en donde aparece el régimen que usted tenga, para ver si esta representación que usted me trae para este determinado acto jurídico no está violando un régimen de representación plural. En ese caso, si lo violara, no quedaría obligada la sociedad. Entonces, en ese supuesto, ese tipo de terceros, por especial vinculaciones y por las características del tráfico comercial que realizan, sí deberían exigir a la sociedad que les muestre el instrumento constitutivo y no podrían considerarse como terceros de buena fe, si no lo hacen. El último supuesto que nos dice el artículo 58, eficacia interna de las limitaciones. Estas facultades legales de los administradores o representantes respecto de los terceros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción. ¿Qué nos va a decir? Más allá de que en algún supuesto o en otro quede obligada la sociedad o no quede obligada la sociedad, si los administradores, si los representantes han actuado de manera incorrecta, vulnerando el instrumento constitutivo, los estatutos de la sociedad, eso le puede generar el día de mañana responsabilidad a los mismos. Habiendo dicho esto, habiendo estudiado el tema de la representación, vamos a focalizarnos ahora en los dos últimos temas de la abolición, que son la responsabilidad de los administradores y la intervención judicial. Vamos a dejar leído el artículo... No. Vamos al principio a hablar de lo que es la responsabilidad de los administradores, porque esto involucra tanto la ley de sociedades como el Código Civil y Comercial. Acá lo vamos a abrir. La responsabilidad de los administradores es un gran tema dentro de la bolilla, así como dentro de la materia. Dentro de la bolilla, por supuesto, pero dentro de la materia. Así como yo les decía que la inoponibilidad de la persona jurídica era un aspecto y la responsabilidad de los socios eran aspectos centrales en el quehacer societario y hacían al ABC de los conflictos societarios, era algo que tenían que saber sí o sí si quieren aprobar la materia. De la misma manera, la responsabilidad de los administradores, conjuntamente con el funcionamiento de las SRL y de las sociedades anónimas, son aspectos centrales del quehacer societario y son aspectos centrales de los conflictos societarios. Por eso son cuestiones que yo tomo muy, pero muy en cuenta al momento de evaluar a los alumnos y sobre todo de tratar de prepararlos para la práctica, que son las cuestiones que más comunes que pueden suscitarse el día de mañana en el ABC de la práctica. ¿Qué es importante tener en cuenta en relación a la responsabilidad de los administradores? Que no es estudiar nada más el artículo 59 de memoria, que son 3 renglones, sino que saber que la responsabilidad de los administradores se engasta en un sistema normativo mucho más amplio. Vamos a tener que estudiar el artículo 59 de la ley, el artículo 157 que habla de la responsabilidad de los administradores en las SRL, los artículos 274 279 que nos habla de la responsabilidad de los administradores en las sociedades anónimas y diversos artículos del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué es importante estudiar los artículos del Código Civil y Comercial? Porque cuando estamos hablando de responsabilidad de administradores, estamos hablando de responsabilidad civil de los administradores. La responsabilidad de los administradores, si bien está establecida en una ley especial, la tenemos que completar con la totalidad del sistema normativo, ya que es un sistema normativo complejo. Vamos a tener que aplicar normas de la ley de sociedades y normas del Código Civil, ya que estamos hablando de responsabilidad civil. Vamos a leer un poco las normas rápidamente para que ustedes las tengan presentes. Sí me interesa que se anoten en el artículo 59 al lado de la ley los artículos 17-25 del Código Civil y Comercial y 17-24 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice el artículo 59? Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Lo que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Vamos a leer ahora lo que nos dice el artículo 17-24 del Código Civil y Comercial. Nos dice factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según las circunstancias de la obligación y las circunstancias de según la naturaleza de la obligación, y las circunstancias de las personas,
el tiempo y el lugar. Esto subrayenlo porque es muy importante. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. 1725. Valoración de la conducta. Esto también es muy importante. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Para valorar la conducta, no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial del agente. Otros artículos que tenemos que ver también en el Código Civil y Comercial son el artículo 17.10, el deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella depende, de a. evitar un daño no justificado, b. adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud del daño, el cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a la regla del enriquecimiento sin causa. Eso no tiene mucho sentido profundizarlo. Punto C. No agravar el daño si ya se produjo. Otro artículo, aparte del 1710 que hemos leído con anterioridad, el artículo 961, que nos dice lo siguiente. Principio de buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Artículo 961 de la buena fe, que lo vamos a volver a leer en los artículos 1061 y 9 del Código Civil. Todos hablan del principio de la buena fe, que es un principio cardinal en todo el ordenamiento jurídico, también en el ordenamiento jurídico de las sociedades. Y el último artículo que vamos a leer en esto, para después pasar a explicar todo, y van a entender por qué les leo todos los artículos, es el artículo 1325, en el contrato de mandato, que es algo que vamos a aplicar, principios emanados de este artículo 1325, que se aplican analógicamente a las sociedades, si bien no hay una relación, ya vimos, mandante-mandatario, pero vamos a aplicar analógicamente este artículo que dice lo siguiente. 1325, conflicto de intereses. Si media conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario, éste debe posponer los suyos en la ejecución del mandato o renunciar. La obtención en el desempeño del cargo de un beneficio no autorizado por el mandante hace perder al mandatario su derecho a la retribución. ¿Qué es importante tener en cuenta en materia societaria? Que todas estas pautas de todos estos artículos que hemos leído, yo me tomé el detenimiento de leer todos esos artículos porque se los voy a pedir cuando vayamos a cualquier evaluación, y porque hacen a todo el sistema normativo de responsabilidad civil que le es aplicable a los administradores cuando vamos a analizar su conducta. El régimen de la responsabilidad de los administradores societarios importa el carril el carril procesal y el carril a través del cual, de la misma manera que yo puedo, si me chocan, por ejemplo, iniciar un juicio de daños y perjuicios a la persona que me dañó por esa conducta, o sea, por chocarme con su auto, un típico juicio de responsabilidad civil, cualquier víctima de un daño le puede reclamar a la persona que lo dañó los daños y perjuicios. Bueno, el artículo 59 y todo el sistema normativo que hemos hablado y todos los artículos que hemos hablado regulan o establecen el marco en base al cual un tercero o la propia sociedad le puede reclamar el daño
que el administrador con su actuación le haya causado. De la misma manera que yo le puedo reclamar a quien me chocó, a quien me embistió en un auto, los daños y perjuicios, de la misma manera, una víctima del daño, ya sea la sociedad, ya sea un tercero, le puede reclamar a ese administrador los daños que con su actuación como administrador de la sociedad le generó a la sociedad o a los terceros. Esa es un poco la idea de qué debe entenderse por responsabilidad de los administradores. La responsabilidad civil por el desempeño de su cargo, ya sea frente a la sociedad, ya sea frente a terceros. Como se trata de una responsabilidad civil, vamos a aplicar todos los principios propios de la responsabilidad civil y vamos a tener que analizar para poder hacer responsable al administrador todos los elementos configurativos de la responsabilidad que ya lo hemos visto. Tiene que haber una conducta, tiene que probarse un daño, tiene que haber un daño y probarse el daño. Ese daño tiene que ser antijurídico, tiene que haber una relación de causalidad y tiene que haber un factor de atribución. Estas dos cuestiones son las más importantes, la relación de causalidad y el factor de atribución. ¿Cuál es el factor de atribución? ¿Cuáles son las pautas de actuación del administrador societario? Ya hemos visto lo que nos dice el artículo 59. El administrador societario tiene que actuar con lealtad y diligencia, y con la diligencia no de cualquier persona, sino la de un buen hombre de negocios. Básicamente las obligaciones que asume el administrador societario son obligaciones de medios, de llevar a cabo con su conducta todo lo que él entienda conveniente para la sociedad. No es una obligación de resultado, el administrador no puede garantizar que a la sociedad le vaya bien, entonces la sociedad no puede decir, che, a mí me fue mal, se me generó un daño, te voy a reclamar responsabilidad civil a vos administrador. De la misma manera un socio no puede decir, che, no me hiciste ganar plata administrador, me generaste un daño, te voy a reclamar responsabilidad civil. O este negocio que hiciste le generó una ruina a la sociedad, o la sociedad decirle al administrador, vos me generaste una ruina en este negocio, o se generó un daño al patrimonio societario. En principio, no puede en principio no, el administrador no puede garantizar el éxito comercial o el éxito de la gestión social. Lo que él tiene es una obligación de medios en relación a la sociedad, no una obligación de resultado. Hay algunas pequeñas obligaciones relacionadas con cumplimientos específicos que sí podrían denominarse como obligaciones de resultado. Por ejemplo, convocar al órgano de gobierno cuando corresponda, recibir las peticiones de los socios, evacuar todas las consultas vinculadas con el ejercicio del derecho a la información. Esas cuestiones sí podrían ser obligaciones de resultado, pero en general las obligaciones del administrador son obligaciones de medio. Él no garantiza el éxito societario. Ahora, más allá de que se trata de una responsabilidad subjetiva, el dolo es generalmente más difícil de configurar en la práctica societaria. Podría darse, el factor principal básicamente es la culpa. Ahora, no es cualquier culpa, no es una culpa leve, sino que es una culpa grave y profesional. ¿Qué quiero decir con la idea de culpa grave y profesional? Tenemos que evaluar la conducta del administrador bajo los parámetros de actuación que tiene el administrador. El administrador no es cualquier persona, la ley no le exige que sea un buen hombre de negocios, que actúe no con cualquier diligencia, no con la diligencia de un hombre común, por eso no es una culpa leve, sino que tiene que actuar con la diligencia del buen hombre de negocios. Por ende estamos ante una responsabilidad profesional. ¿Qué significa esto? Que el administrador, para probar que ha actuado de manera correcta, va a tener que probar su diligencia. Su diligencia no es cualquier diligencia, sino del buen hombre de negocios. ¿Cuáles son los parámetros de actuación del buen hombre de negocios? Vamos a tener que analizar cada caso concreto, qué es lo que habría hecho un buen hombre de negocios, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No es lo mismo una pequeña empresa, una pequeña sociedad con poco movimiento, no es lo mismo una ferretería, por ejemplo, que Volkswagen Argentina o que McDonald's Argentina.
no es lo mismo hacer un mal plan de negocio en la ferretería, equivocarse en la compra de un determinado material, que hacer un plan de negocio fraudulento en Volkswagen o en McDonald's, por ejemplo. De acuerdo al tipo de obligaciones que se asuman, a al asesoramiento que tenga el administrador, a las circunstancias de tiempo, modo, lugar. Por eso no les puedo dar un ejemplo específico, sino que se tiene que analizar en cada caso. Quien juzgue la responsabilidad del administrador va a tener que analizar cómo actuó el administrador en ese caso concreto. Y en esto nos detenemos. ¿Quién va a juzgar la responsabilidad del administrador? El juez. Ahora, hay un principio que viene del derecho anglosajón, o una regla o una orientación para orientar al juez, para decirle al juez cómo tiene que analizar la conducta del administrador. El juez tiene que analizar la conducta del administrador bajo lo que se llama la regla del juicio de negocios, en inglés la Business Judgment Rule. ¿Qué significa? El juez tiene que ponerse en los pies del administrador al momento en que el administrador estaba tomando esa decisión, no juzgarla sentado en su despacho tranquilo de manera abstracta y decir hiciste un mal negocio y le ocasionaste un daño a la sociedad. Promocionaste la venta, por ejemplo, de cigarrillos VAP y resulta que esos cigarrillos son cancerígenos y vos le hiciste perder un montón de plata a la sociedad. Bueno, esto lo sabemos ahora, pero hace 10 años antes, que cuando se lanzaron los cigarrillos de vapeo, nadie sabía que eran cancerígenos. Entonces, la decisión que yo tomé como administrador, que tomamos todos como administradores, en su momento era razonable. Yo me hice asesorar, pedí los estudios técnicos, pedí los estudios legales específicos, me daban el ok, que no tenía ningún problema, entonces no se me puede reclamar al día de hoy responsabilidad por eso, porque sería completamente irrazonable. Yo al momento de tomar la decisión me encontraba correctamente asesorado y actué de manera razonable. No se me puede atribuir culpa. Eso es la regla del juicio de negocios. ¿Cómo vamos a valorar la conducta del administrador? El concepto de lealtad y diligencia del buen hombre de negocio es un concepto abstracto. Lo va a tener que completar, rellenar el juez en el caso concreto al momento de juzgar la responsabilidad del administrador. Pero es preciso tener en cuenta esto que yo les comentaba. Primero, no es cualquier responsabilidad, no es cualquier diligencia, sino que es una diligencia específica, la de un buen administrador. Ahora, ¿cómo podemos llenar o rellenar ese concepto de un buen hombre de negocios en el caso concreto? Bueno, habrá que ver las circunstancias de tiempo, modo, lugar de que se trate. A mayor deber de obrar, mayor previsibilidad de las consecuencias. Eso nos decía el artículo 1725 del Código Civil. O sea, no es lo mismo un administrador que tiene un montón de información para obrar, hay cosas que no se le pueden pasar por alto. Esa es un poco la idea de esta regla de análisis, ¿no? ¿Quién va a tener que... ¿Se presume la responsabilidad del administrador? No. La responsabilidad del administrador va a tener que ser acreditada por aquella persona que le reclame daños y perjuicios al administrador, ya sea la sociedad o ya sea el tercero. Voy a tener que probar que el administrador ha actuado con culpa y voy a tener que establecer los parámetros, señalarle al juez por qué considero yo que él ha actuado con culpa. Voy a tener que probar la culpa. Eso es importante también saberlo. ¿Qué pasa si el administrador ha actuado de manera culposa? Bueno, voy a tener que probar el resto de los requisitos de la responsabilidad civil a los efectos de poder reclamarle daños y perjuicios. Voy a tener que probar el daño, voy a tener que probar la conducta del administrador y voy a tener que probar, bueno, el daño por supuesto que sea antijurídico, que efectivamente yo haya sufrido un daño, que no sea un daño hipotético, sino que sea un daño cierto, y voy a tener que probar la relación de causalidad. Esto es, cuánto de la conducta del administrador, del quehacer del administrador, ha tenido que ver relación causal con el daño que se ha ocasionado a un tercero, o que se ha ocasionado a la sociedad. Cuánto del quehacer, de la conducta propia del administrador, se vincula con el daño ocasionado a un tercero. ¿Por qué es importante esto? Porque la responsabilidad del administrador se tiene que juzgar
juzgar de manera individual. No responde el órgano de administración en su conjunto, sino que responde cada administrador. Y por más que la ley habla de solidaridad en muchos casos de los administradores, yo siempre, siendo que se trata de una cuestión de responsabilidad civil, no voy a poder atribuirle responsabilidad a un administrador por el solo hecho de ser designado administrador, por el solo hecho de formar parte del órgano de administración. Yo voy a tener que probar todos los presupuestos de la responsabilidad civil a los efectos de poder hacerlo responsable de los daños y perjuicios, como cualquier otro juicio de daños y perjuicios. Esto también es importante tenerlo presente. Con esto terminaríamos lo que es el tema de la responsabilidad civil. Sí es muy importante, como les digo, que tengan en cuenta todo el sistema normativo aplicable y todos los artículos de la responsabilidad civil, si bien van a estudiar daños más adelante en privado 7, algo deben haber estudiado en obligaciones respecto de lo que es la culpa y el dolo, lo deben haber estudiado en penal también. La idea es que podamos, o que sepamos, que la responsabilidad de los administradores que estamos estudiando es cómo se aplica el régimen general de responsabilidad civil en materias societarias en relación a la actuación de los administradores cuando la actuación de los administradores genera daños a la sociedad o a los terceros. Lo último que nos queda ver en esta bolilla es son los artículos 113 a 117 que nos hablan de la intervención judicial en materia de sociedades. La intervención judicial es un mecanismo de tutela de los socios frente a lo que ha sido la actuación de uno o de varios administradores. Es una medida muy gravosa que puede disponer un juez en relación a una sociedad, porque importa la invasión, entre comillas, del Estado, en este caso del Poder Judicial del Estado, sobre el quehacer de una sociedad. No está muy bien regulada la intervención judicial en materia de sociedades. ¿Por qué? La intervención judicial hay que tenerlo bien presente en cuanto a su naturaleza jurídica, que es una medida cautelar. Como toda medida cautelar se dicta en un juicio. ¿En qué juicio se dicta la medida de intervención judicial? En los juicios de remoción de los administradores, en un proceso de remoción de un administrador, o de uno o de varios, no hay problema. Siempre que digo uno, pueden ser varios administradores, en ese sentido no hay inconveniente. El gran tema es que si uno va a la ley de sociedades, a la parte general de la ley de sociedades y también a la parte especial, va a ver que el proceso judicial de remoción de un administrador, la acción de remoción de un administrador, la remoción del administrador no está regulado de manera orgánica. En la ley de sociedades no van a encontrar en ningún lugar la mención de o un tratamiento específico de lo que es la acción judicial de remoción. No obstante ello, la doctrina entiende que es algo que viene desde la aplicación de los principios generales del derecho privado, contenido en el Código Civil y por ende es aplicable al régimen societario. En algunos supuestos así como yo puedo designar a un administrador, yo voy a poder removerlo. En esto, ¿se acuerdan que decíamos no tiene nada que ver el mandato con la vinculación entre la sociedad y sus representantes, la sociedad y sus administradores? Bueno, se toma de manera analógica algo parecido al mandato. El mandato, acuérdense, es esencialmente irrevocable, salvo que no haya sido, es esencialmente revocable. Después hay algunas que otras excepciones de acuerdo al interés que se tutele y el interés exclusivo, el interés no exclusivo. No nos vamos a meter en eso. El mandato es esencialmente irrevocable. ¿Por qué? Porque se busca proteger al mandante de las macanas que se puede estar haciendo, que pueda estar haciendo el mandatario en su nombre. Bueno, en materia de sociedades, la designación de los administradores, vamos a ver que en cada uno de los tipos societarios es revocable. Esto es, yo voy a poder remover al administrador, en algunos casos sin causa, en algunos casos con causa. Sin causa, la misma mayoría que lo designó, le dice, deja de ser, te remuevo. Con causa es cuando hay ya una causa específica, una inconducta del administrador por el cual, ya sea la mayoría, en cuyo caso no hay problema, es igual a la remoción sin causa, le decimos administrador, así como te designamos, ahora te vas. El gran problema se pasa cuando no es la mayoría, sino que es la minoría de socios, un socio o varios socios que no tienen
la mayoría para formar la voluntad social del órgano de gobierno y no pueden, por la simple decisión, remover a un socio, a un administrador, y lo quieren hacer porque entienden que ese administrador está efectuando conductas que pueden dañar a la sociedad o dañar a terceros. Lo que van a tener que iniciar esos socios es la acción judicial de remoción. Y en esa acción judicial de remoción, que como les digo no está regulada en ninguna parte específica de la ley de sociedades, en esa acción judicial de remoción se va a poder pedir como medida cautelar la intervención judicial. Le hice toda esta introducción que no está en la ley para que sepamos bueno, de dónde viene la intervención judicial y cuál es su naturaleza jurídica. Es importante saber que no es una medida autosatisfactiva, no se agota en su dictado, sino que requiere la promoción del juicio de remoción, que se inste el procedimiento de remoción del administrador y que se concluya el proceso de remoción del administrador. Por más de que en la práctica, si yo logro intervenir judicialmente en una sociedad, altero el normal funcionamiento de la administración de esa sociedad y de la sociedad en general. Esa intervención judicial en el marco de un conflicto con un administrador que yo quiero removerlo puede ir, por supuesto, acompañada de otro montón de acciones judiciales en el marco de un conflicto societario que tienden a proteger al socio o a los otros administradores, etc. Que puede ser impugnar las resoluciones del órgano de gobierno, impugnar de nulidad las decisiones del órgano de gobierno, impugnar de nulidad las decisiones del órgano de administración, iniciar reclamos de responsabilidad civil contra los administradores. Todas esas cuestiones se pueden dar en el marco de un conflicto societario, incluso esta acción de remoción con la medida cautelar de intervención judicial. La primera parte. Vamos a leer el 113. Nos dice, cuando él o los administradores de la sociedad realicen actos o incurren en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá a la intervención judicial como medida cautelar con los recaudos establecidos en esta sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de sociedad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la intervención judicial es algo distinto de otras intervenciones que puedan darse en el marco de otros procesos, ya sea civiles o ya sea penales. Yo puedo, en el marco de un proceso civil, intervenir a través de una medida cautelar innominada determinadas secciones, aspectos de funcionamiento de una sociedad. En procesos civiles, en proceso laboral. En el proceso laboral, por ejemplo, o en el proceso civil es muy común como medida cautelar traer la intervención de caja de una sociedad. ¿Qué significa esto? Como yo no he podido embargarle, por ejemplo, fondos bancarios a una sociedad porque se maneja en efectivo o porque no deposita los bienes que le ingresan en un banco, sino que se queda todo en efectivo, bueno, yo le pido al juez que intervenga la caja de esa sociedad. ¿Qué significa? Que designe una persona, un martillero o un oficial de justicia que vaya todos los días y se siente durante 5 horas en la caja de la sociedad y cuente y determine cuánta plata le entró a la sociedad. Y de esa plata que le entró a la sociedad, ese martillero, ese oficial de justicia se quede con determinado dinero y lo deposite él mismo a ese efectivo en una cuenta judicial. Eso es lo que se conoce como una medida cautelar de intervención de caja. Medidas cautelares de intervención también se pueden o pueden haber escuchado en los últimos años, en los últimos meses, que se dan mucho en el fuero penal, cuando hay estafas o fraudes empresarios o a empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles o a la comercialización de productos o que han llevado a cabo complejas estafas financieras, además de las medidas de prueba que puede ordenar un fiscal, como por ejemplo el seguimiento de personas, designar a un agente encubierto, intervenir las líneas telefónicas, etc. Algunas veces lo que se pide es la intervención de la sociedad. La fiscalía y miembros designados a tal efecto, por ejemplo un perito contador, intervienen a la sociedad, desplazan de la administración
a los administradores y llevan a cabo todas las investigaciones que quieren llevar a cabo para conocer los alcances del delito que están investigando, ¿no? Esa es otra intervención que no se vinculan, que son distintas a la intervención legislada en la ley de sociedades. ¿Por qué? La intervención en la ley de sociedades, la intervención judicial de sociedades, regulada en la ley 19.550, busca tutelar el interés social. En los otros casos vamos a estar buscando tutelar el interés de individuos o de personas determinadas, un acreedor, la víctima de un delito, el Estado mismo cuando interviene una sociedad, etc., pero no el interés social de la sociedad comercial que estamos estudiando. ¿Qué carácter tiene la intervención judicial? Como toda medida cautelar, es esencialmente transitoria y irrevocable. Esto es, la vamos a tener que dictar de acuerdo a las circunstancias del caso, va a tener una determinada duración y se va a poder ir cambiando. Yo puedo pasar de un grado menos gravoso, menos intervencionista en relación a la sociedad, a un grado más intervencionista, o al revés, ir variando. Todo eso lo va a decidir el juez al momento de decidir la intervención judicial. Se entiende que existen 3 grados de intervención judicial. La designación de un veedor, ese es el grado más leve, si se quiere, más light en lo que es la intervención judicial. Y después tenemos la designación de un coadministrador en un grado intermedio, y después la designación que actúe ese coadministrador al lado, si se quiere, de los administradores. No desplazamos todavía a los administradores, lo mismo ocurría con el veedor. No reemplazamos al administrador que estamos investigando, sino que le designamos una persona para que esté al lado. Y el tercer grado de intervención judicial es ya la designación de un administrador judicial. Acá ya sí se produce un desplazamiento del administrador originario para nombrar a una persona que sea esa persona quien lleve a cabo la administración. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen en cuenta para despachar, para dictar una medida de intervención judicial? Todos los requisitos propios de una medida cautelar. Esto es, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y eventualmente el otorgamiento de una contracautela, que eso lo va a decidir el juez si requiere o no contracautela. En materia societaria, aparte de esos 3 supuestos, tenemos 2 más. Primero, que podamos acreditar la vulneración al interés social y lo que ha sido el incumplimiento de sus funciones por parte del administrador. Y segundo, nos va a decir la ley que haya agotado primero la vía societaria. Esto es, que por lo menos haya intentado, por más de que es un socio minoritario, por lo menos haya intentado dentro de la vía interna de la sociedad tratar de lograr el desplazamiento de ese administrador. El socio va a tener que demostrar que ha hecho ese tránsito interno y que ha llegado a la justicia como última instancia. Todo dependiendo de la urgencia y demás, eso se va a tener que acreditar en el caso concreto. ¿Quién puede pedir la intervención judicial? Cualquier socio. Por supuesto, va a tener que acreditar su calidad de tal, pero cualquier socio va a poder pedir la intervención judicial. No la puede pedir, en principio, los terceros. Los terceros no tienen, aparte ellos no pueden remover un administrador, podrán reclamarles irresponsabilidad civil, pero no van a poder removerlos. Otros administradores pueden pedir la intervención judicial, se entiende que no. Se entiende que si hay un problema lo tendrían que resolver los administradores entre ellos, o eventualmente el administrador que no quiera acompañar un determinado negocio, un determinado acto que quieren llevar a cabo los demás administradores, tiene que, a los efectos de dejar librarse de responsabilidad, eximirse de responsabilidad, o tener que dejar por escrito su constancia de que se opone a ese acto. En principio, la intervención judicial, la remoción del administrador, es una herramienta que se concede al socio frente a ese administrador que está incumpliendo sus funciones como tal. ¿Contra quién dirigimos la acción judicial? ¿Y contra quién se pide la intervención judicial? Se pide contra la sociedad. La demanda tiene que estar dirigida contra la sociedad. ¿Qué sociedad se puede intervenir? En principio, todo tipo de sociedad, ya sea sociedades colectivas, ya sea la SRL, ya sean sociedades de capital. Hay algunas cuestiones que se discuten. Yo puedo intervenir una sociedad en formación, una sociedad que todavía no se ha inscrito
en el registro público de comercio. Puedo intervenir una sociedad no constituida regularmente. Sí, la doctrina entiende que en ambos supuestos sí se puede intervenir la sociedad. En las sociedades no constituidas regularmente a lo mejor va a tener un poco más de dificultad en la práctica, cómo se lleva a cabo, pero no hay ningún impedimento para poder lograr esa intervención judicial. Y también se pueden intervenir las sociedades en liquidación, aquellas sociedades que han iniciado ya el proceso, que están en una causal de disolución y han iniciado el proceso por el cual van a vender todos sus activos para cancelar el pasivo y si hay un remanente dárselo a los socios como cuota de liquidación. En ese procedimiento de liquidación yo también voy a poder intervenir judicialmente en la sociedad para que el juez designe un administrador judicial. Hay algunas cuestiones, se discute, yo puedo intervenir otros órganos aparte de la administración, discusión doctrinaria que no nos vamos a meter mucho en eso. Sepamos que el destinatario generalmente de la intervención judicial es el órgano de administración de la sociedad. El interventor va a actuar como un auxiliar del juez, o sea, cuando se le pide la intervención judicial al juez, el juez va a tener que nombrar a un tercero, generalmente un perito licenciado en administración o un perito contador, porque tienen más, puede ser uno o varios, eso no hay nada establecido específicamente al respecto. Se designa a ese tipo de profesiones porque son quienes pueden estar más habituados a las vicisitudes que se pueden dar en el manejo de una sociedad, sobre todo en el manejo contable o financiero de una sociedad, que muchas veces es lo que se busca resguardar en una intervención judicial. Nadie quita que podría designar a un ingeniero o a un arquitecto también como perito. No hay problema, eso lo va a decidir el juez, ya que el administrador judicial se entiende que es un auxiliar del juez. Y la medida que la resolución judicial que disponga la administración, la intervención judicial, perdón, es importante que esté fundada, que establezca qué tareas va a poder hacer ese administrador o no, también para tranquilidad del administrador, del administrador judicial, del interventor judicial, para saber cuál va a ser su responsabilidad y su tarea, tiene que establecer. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se dicta la intervención judicial? ¿Qué tareas va a llevar a cabo ese administrador judicial? Y va a tener que establecer un plazo. Por supuesto, la intervención, como dijimos, es algo transitorio, un plazo que puede ser cierto, o puede ser hasta que se cumplan determinados objetivos, lo que fuere, va a depender de cada caso concreto y lo va a decidir cada juez. Si se decide apelar la medida cautelar por parte del afectado, por supuesto, como toda medida cautelar se puede apelar, pero va a tener esa apelación, esa impugnación, un carácter no suspensivo, o sea, mientras se tramita la apelación va a seguir estando vigente la medida cautelar. Con esto terminamos lo que es la bolilla 4.